nuestra prédica, todos preparados porque va a estar fuerte. Es una prédica fuerte porque nos habla acerca del gran compromiso y comisión que tenemos como hijos de Dios. Entonces, bueno, ¿alguien sabe qué significa esa imagen? No, tranquilos, no les voy a predicar de los Avengers ni nada de eso. No se emocionen. Sí, tienen razón. Es un escudo. Pues el tema de hoy es en pregunta. ¿Eres un escudero? ¿Eres un genuino escudero? Y bueno, pues vamos a orar para que Dios nos guíe en este mensaje y que podamos entenderlo de la manera correcta. Amado Padre, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque tú nos has llamado a ser genuinos escuderos y hoy estamos aquí, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, pero no solamente, Señor, a escucharla, sino que también, Señor, a ponerla por obra. Hoy, bendito Padre, habla a nuestras vidas, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, hermoso Espíritu Santo, usa mi vida, usa mis labios, Señor, para que pueda compartir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, pues se encontraba que la palabra escudo, démosle palmas al Señor. Encontraba que la palabra escudo viene de una raíz latina que significa scutum y quiere decir que es una arma defensiva con la cual el guerrero se cubre el cuerpo. Entonces, ¿qué es un escudero? Es un asistente de un caballero cuya función era llevarle las armas y el escudo. Entonces ya vamos a empezar a entender qué función tenía un escudero. Entonces, ahora sí vamos a la luz de nuestra Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 21. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 21. Y primero les voy a compartir la traducción de la Reina Valera. Y la palabra nos dice: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y ahora esto mismo en la versión, la Biblia de las Américas, dice: David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente, y lo hizo su escudero. Entonces aquí hay algo muy importante. Ya empezamos a ver tres palabras: paje de armas, servidor y escudero. ¿Esto qué nos quiere decir? El escudero no solamente era el encargado de llevar las armas de la persona a la cual estaba protegiendo, sino que también era el encargado de llevar el escudo, y además esa persona tenía que estar atento y velar por la seguridad de la persona a la cual estaba cuidando. Nuestro entorno, desafortunadamente, hoy en día nos ha enseñado a no dar nada de nosotros, a que todo lo queremos por merecimiento. No sé si han visto mucho en redes sociales que vemos muchas publicaciones que dicen: es que me lo merezco, es que yo merezco esto, yo merezco lo otro, pero realmente la palabra no nos enseña eso. La palabra nos muestra que nosotros tenemos que dar, nosotros tenemos que servir. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pues en amor. Esto sujetos a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos decir que estamos sujetos a Dios, pero si no estamos sujetos a nuestra autoridad, a nuestro pastor, es como si no estuviéramos sujetos a nada. Y no solamente eso, sino que también a nuestros líderes. Entonces, esto es algo muy importante porque muchas veces nosotros pensamos que Dios no está en estas personas que Dios ha puesto como autoridad. Nos enfocamos mucho en ver los errores quizás de nuestros pastores, de nuestros líderes, y dejamos a un lado la persona que habita en ellos. Si bien es cierto, tenemos que ser de muchísima sinceridad y de ser de testimonio también, porque si no, pues de nada sirve, ¿verdad? Pero es muy importante que nosotros tengamos esto muy claro, porque imagínense si nosotros no vamos a
tener esa comunión con nuestros pastores y con nuestros líderes, pues entonces, ¿cómo es que vamos a ser sus escuderos? Tu mirada tiene que estar puesta entonces en Dios, porque desafortunadamente nosotros pues somos carnales en muchas ocasiones, y si nos enfocamos en eso, pues en realidad no vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces tenemos que ser responsables también de no ser piedra de tropiezo para nadie. ¿Cuáles son las tareas de un escudero? En primera instancia tenemos que un escudero, un paje de armas, un servidor, tiene que evitar la división en el cuerpo de Cristo. Es decir, si tú observas desobediencia, si tú estás observando destrucción en el cuerpo de Cristo, tú tienes que frenar esa división. Recordemos que la palabra división es dos visiones, es decir, personas que caminan con propósitos diferentes y que obviamente no van a llegar al destino final igual. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a ver la división? ¿Cómo se imaginan que empieza la división en el cuerpo de Cristo? Por la murmuración. Cuando nosotros decimos cosas que nosotros creemos reales y no son reales, nosotros comenzamos a sembrar en ese momento esa semilla de destrucción en el cuerpo. Aun si nosotros creemos tener la razón, también eso es muy importante y ahí ya estamos sembrando destrucción. Nosotros no tenemos que sembrar para nada conflictos, nosotros no tenemos que andar en chismes y es muy difícil a veces. Nosotros tenemos que guardar nuestros labios. Quien desea ser un genuino escudero tiene que guardar sus labios. Es decir, si tú comienzas a escuchar que en el cuerpo de Cristo se comienzan a levantar murmuraciones, se comienzan a levantar chismes, tú de inmediato debes de acercarte a tu pastor, a tu líder y comentarle lo que está pasando. Y esto es algo muy importante porque yo decía, bueno, ¿y eso no se consideraría chisme? Porque ya me estoy yendo a quejar con mi pastor o con mi líder. Pero realmente no es así, porque tú lo tienes que hacer con una intención y esa intención tiene que ser una intención sabia. Dios conoce el corazón de cada uno y sabe con qué intención lo estamos haciendo. Si lo estamos haciendo para generar destrucción o si lo estamos haciendo genuinamente para generar unión y que eso no siga ocurriendo. Recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo en su palabra, son mutiladores del cuerpo. Y vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 2. Esto lo saqué de la Biblia, Dios habla hoy. Cuídense de esa gente despreciable, de los malos trabajadores, de esos que mutilan el cuerpo. Entonces nosotros sabemos que realmente a todos, sin excepción, ahí está Filipenses, a todos sin excepción pues nos encanta el chisme, ¿verdad? Nos encanta el chisme santo. Entonces aquí veamos esta imagen, vean la responsabilidad tan grande que tiene aquel que se para aquí al frente. Dios sabe que somos humanos, así que si han pecado no se preocupen, que yo también los entiendo. Y ahí están dos personas, ¿no? Uno le dice, ese es mi pastor. Y ahí está con, creo que es una botella. Y el otro pues está con su cigarrito y le dice, amén. Entonces vean la importancia que tiene una persona que está predicando de la palabra de Dios. Y aún más aquellos que están siendo sus escuderos de esa persona, ¿verdad? Entonces, como les decía, pues a todos nos encanta muchas veces el chismecito, ¿verdad? El chisme santo. Entonces, así tenemos muchos nuestra cara, ¿no? Así de, ¡ay! Entonces, realmente, ¿cómo podemos saber o cómo podemos seguir discerniendo esto, no? Todo es parte de un proceso.
Cuando tú comienzas a entender la palabra, a saber lo importante que es guardar nuestros labios, nosotros comenzamos a evitar ese tipo de situaciones. Si alguien llega y te comienza a decir alguna situación de algún hermano en símbolo de hacerlo quedar mal o de generar división, en ese momento tú comienzas a frenarlo y comienzas a cerrar tus oídos a este tipo de personas. Pero esto es con un proceso, es la gracia de Dios la que nos va a llenar de ese amor, de esa sabiduría, para que nosotros podamos decirle no a esas situaciones. Todo es un proceso que viene en añadidura y eso nos habla de una madurez espiritual. Eso nos habla que nosotros ya estamos caminando con madurez espiritual. Otra tarea de un escudero es que tiene que fortalecer la vida espiritual. Primeramente su vida espiritual y posteriormente también la vida espiritual de aquel de quien está siendo escudero. Es decir, cuando nosotros ya vemos a nuestro pastor mal, nosotros ya le preguntamos qué le ocurre, cuando quizás antes no lo hacíamos. Nos interesa saber qué le sucede, pero también oramos por él. Vamos al libro de Juan, capítulo 13, versículo 15. Juan 13:15. También lo tengo en la traducción Dios habla hoy y la palabra nos dice: el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Como les decía, estamos en un mundo en el que ya se nos enseña a que todo es por merecimiento. ¿Yo qué voy a estar dando mi vida por él? ¿Yo qué voy a estar ayudando a esta persona? Realmente estamos viviendo en un mundo así. Pero Dios no nos manda a hacer eso. Él nos compara con un amor grande. Y recordemos que en la palabra Él nos dice que somos amigos. Entonces imagínense el amor que Él nos tuvo para dar su vida por nosotros, ¿no? Entonces el escudero conoce las cualidades, pero también los defectos de su pastor, de su líder. Pero pese a todo esto, ¿qué hace el escudero? Debe de honrar, debe de respetar, pero también puede aconsejar. Era lo que les decía. ¿Recuerdan la imagen que les puse hace un momento? El pastor estaba equivocado. Y si él tuviera un escudero ahí, era el momento para que le dijera: pastor, creo que se está equivocando. Porque muchas veces creemos que porque es nuestro pastor, no podemos decirle las cosas o no podemos hacerle ver las cosas, o nuestros líderes. Pero claro que sí podemos hacerlo, porque lo ideal no es que el pastor haga las cosas bien. Lo ideal es que el cuerpo de Cristo esté caminando correctamente. Entonces, otra situación que comienza a generar destrucción dentro de la casa y que un escudero tiene que estar atento es la división y la contienda. Ya hablamos hace un momento de la división, que puede generar división. También la contienda. Cuando comenzamos a sentir que somos más que el hermano, o comenzamos a decir: es que no me está gustando lo que él está haciendo, yo lo puedo hacer mejor. Cuando comenzamos con ese tipo de actitudes, eso también puede generar contienda. ¿Por qué creen que Jesús buscaba escuderos fieles, sobrenaturales? Realmente era muy difícil que él tuviera unos escuderos así. Y no fue sino hasta que el Espíritu Santo se derramó en ellos, que ahora sí entendieron el propósito y empezaron a caminar en unidad. Si ustedes recuerdan, antes de eso todos estaban como de: ay, ¿qué hago? ¿Si hago esto o no hago esto? Realmente eran dirigidos por Jesús. En el momento en el que viene el derramar del Espíritu Santo, todos entienden, todos comienzan a ver cosas que no veían antes. Su entendimiento espiritual cambió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora ya habitaba en ellos. Entonces, nosotros tenemos que honrarnos. El mismo respeto que le doy al pastor es el mismo respeto que merece mi hermano. El mismo respeto que le doy al pastor es el mismo respeto que merece la persona que viene por primera vez. ¿Cuántas veces no hemos quizás visto, y espero que no aquí, ¿verdad?, que viene una persona por primera vez y quizás alguien fue grosero y ya no regresa? Es una realidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos respetando y honrando al pastor, pero ¿y qué hay de lo demás del cuerpo?
Recordemos que cada uno forma parte fundamental del cuerpo de Cristo. Entonces, si nosotros predicamos muy bonito y todo esto, pero nuestra vida sigue igual, no hay un cambio en nuestra vida, entonces, ¿qué estamos aprendiendo o qué estamos haciendo? Y esto es algo muy importante, porque muchas veces sabemos, conocemos de la palabra, pero ¿y si no hay un cambio en nuestra vida? Es algo muy fuerte, pero es algo muy real. ¿Qué más? ¿Qué otra tarea tiene el escudero, el paje de armas, el servidor? Somos o tenemos que ser restauradores de la unidad. Es decir, ¿cómo podemos hacer esto? Nosotros, como bien ya lo mencioné, tenemos que proteger a quien estamos, de quien estamos siendo escuderos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De una manera sana, con una comunicación sana. Tenemos que hacerlo sin pretensión también, es decir, no queriendo ganar algo a través de hacer eso. Tiene que estar basada en el temor de Dios también. Y dice, tiene que mantener un respeto. De esta manera, tú a la persona que estés cuidando, de la persona que tú seas un escudero, se va a llevar de acuerdo conforme Dios pide en su palabra. Ahora, ¿solamente puedo ser escudero dentro de la iglesia? ¿Ustedes creen que solamente podemos ser escuderos aquí? ¿Dónde creen que es el principal o la principal función de ser un escudero? Exactamente, en la casa. Dios nos llama a ser escuderos principalmente en nuestra casa. Entonces, las personas que estén casadas, te va a dar un seguimiento. ¿Cómo va a ser este seguimiento? ¿De quién voy a ser primeramente escudero? Bueno, normalmente debe de ser así, ¿verdad? Un escudero primeramente tiene que poner a Dios sobre todas las cosas. Posteriormente a su familia. ¿Y cómo es esto? Si tú eres una persona casada, primero está tu cónyuge. Primero está tu cónyuge y después tus hijos. Si tú pensabas que era al revés, no. Porque por amor a tu cónyuge es que tú tuviste hijos. No por amor a tus hijos tuviste cónyuge, ¿verdad? Espero que no sea así. Espero que no sea así el caso, ¿verdad? Y finalmente, tu iglesia, tu trabajo, tu escuela. Esa sería la manera adecuada de tú poder ser un escudero, no solamente aquí. Entonces, les quiero platicar una historia que viene en la Biblia, y esta se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5. Como ustedes saben, existió un hombre que se llamó Naamán. Este hombre era jefe del ejército de Siria, y Dios le dio la victoria a Siria por medio de él, ¿verdad? Pero él estaba enfermo de lepra. Entonces una joven que estaba al servicio de su esposa le dice un día a Naamán que fuera con el profeta que se encontraba en Samaria y que ese profeta lo sanaría. Entonces Naamán va con su rey, le comenta la situación, y este rey le manda una carta al rey de Israel. Cuando el rey de Israel lee la carta, la palabra nos dice que rasga sus vestiduras en símbolo de aflicción. Entonces Eliseo se entera de esto y le dice, ¿para qué haces eso? ¿Para qué te rasgas tus vestiduras? Que venga ese hombre a verme y sabrá que hay un profeta en Israel. Entonces, pues Naamán ya estaba más que listo. La palabra nos dice que él juntó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa con carros y caballos. Y se fue a buscar a Eliseo. Llega a la casa de Eliseo, llega donde él vivía, se para ahí en la puerta y pues ya me imagino que tocó y todo. Entonces va un mensajero y le dice, ve y lávate 7 veces en el río Jordán
y tu cuerpo quedará limpio de lepra. Entonces imagínense a Naamán en ese momento, ¿no? Como que, ¿este es el profeta? Manda a un mensajero a decirme que me vaya y me meta a un río 7 veces y voy a quedar sanado. No creo. La palabra nos muestra que Naamán se enoja, enfurece. ¿Cómo es posible? Él pensaba que Eliseo iba a salir y iba a invocar a Dios y, ay Señor, y iba a imponer manos y lo iba a sanar y él iba a ver el milagro en el momento, ¿no? Pero no fue así. Él le dio una orden. Entonces, sus criados de Naamán, como lo vieron muy enojado, le dicen, a ver, si te hubiera mandado a hacer algo más difícil, tú lo habrías hecho. ¿Por qué rayos no quieres hacer lo que te dijo que está bien fácil? A lo mejor yo pienso que no le gustaba bañarse, ¿no? Por eso no quería ir a sumergirse 7, y luego 7 veces, si con trabajos a veces nos bañamos una, ¿no? Y luego 7, no, haber dicho Naamán, no. Entonces, Naamán fue y lo hizo, finalmente decidió ir. Dice, bueno, ya, vamos a ver. ¿Y qué sucedió? Él queda limpio de la lepra. Gloria a Dios. Entonces ya todos fueron con Eliseo y Naamán. Entonces, él declara, no hay Dios como el Dios que hay aquí en Israel, y le ofrece regalos. Y Eliseo no los acepta. Vemos nuestra primera imagen. Si notan, pueden notar quién es Naamán. Ahí está su trajecito, ¿no? De jefe del ejército. Tenemos ahí a un sirviente que está ofreciéndole el regalito, ¿verdad? A Eliseo. Eliseo es el del bigotito coqueto. Pero vean la cara del que está atrás. Les presento a Giesi. Está como que muy interesado en el regalo, ¿no? Pues Eliseo no lo aceptó. Dijo, no, yo no quiero nada. Él le dio toda la gloria a Dios, pero vean a Giesi. Estaba ahí echándole ojitos al regalo. Bueno, pues entonces, Giesi era escudero de Eliseo, era servidor de Eliseo. Entonces, dice, bueno, está bien, agarra Naamán y se va con sus cositas, ¿no? No quisieron, bueno. Pero entonces Giesi, como bien le ven la cara, pues no lo dejó así y fue tras de él. Fue tras de él y le dijo, mi amo me envía a decirte que llegaron 2 profetas de Efraín y dice que si tú les das 3,000 moneditas de plata y 2 mudas de ropa. ¿Qué hizo Giesi en ese momento? Mintió, porque Eliseo nunca le dio esa orden. Pero él se inventó eso, ¿verdad? Naamán le dijo, no, ¿cómo que 3,000? Llévate el doble, 6. Y te voy a dar tus 2 mudas de ropa. Y ya entonces el otro, imagínense, ¿no? Si así tenía la cara ahí, imagínense cómo se puso después cuando dijo el doble. Entonces pues ya guardó sus cositas, se dirigió de nuevo con Eliseo, se presentó delante de él y él le preguntó, oye Giesi, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, de ningún lado, yo de aquí no me he movido. Otra mentira. Entonces, podemos ver que Giesi estaba cayendo en infidelidad, porque no estaba siendo fiel con su pastor, que era Eliseo. Entonces, Eliseo le dice, yo estaba contigo en el pensamiento. En otra versión dice, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Entonces vemos como Eliseo le está diciendo, mis pensamientos y mi corazón están alineados al tuyo, porque eres mi escudero, yo te escogí. Pero el corazón y los pensamientos de Giesi no estaban alineados a su pastor, mucho menos estaban alineados a Dios. Entonces, qué fuerte esta situación. Y Eliseo le dice, la lepra que tenía Naamán se te pegará a ti y a toda tu descendencia. Entonces ahí podemos ver al final cómo queda
Giezi, leproso, a causa de haber sido infiel, a causa de haber mentido, a causa de no haber estado conforme al corazón que tenía su pastor. Lo importante de esto es que nosotros tenemos que estar en un mismo sentir. ¿Con quién? Con la persona que estamos cuidando. Si no, muy difícilmente vamos a poder realmente crecer y llevar nuestra vida a un crecimiento espiritual. Lo importante también de esto es que hay redención, hay misericordia y hay perdón. Porque la palabra, versículos adelante, nos muestra que Giezi fue sanado, fue limpio. Pero es muy importante que exista eso y que no nos esperemos a ojalá y Dios me perdone. O como mucha gente dice, ¿no? Ya cuando me vaya a morir, ya me arrepiento. Lo importante es hacerlo desde antes y alinearnos a lo que nos diga la palabra de Dios. Dale una ofrenda de palmas fuerte al Señor, porque nos está enseñando cosas muy bonitas, muy hermosas que nosotros debemos de saber, ¿verdad? Bueno, pues quiero decirte que el deber del escudero es estar al lado de su líder, estar al lado para asistirlo en todo lo que él necesita, para apoyarlo en todo. Y también el líder, el escudero, debe de obedecer a su pastor, como estaba diciendo Diana, en todo lo que le dice el pastor. Si el pastor le dice, vas a predicar, ¿qué decimos? Yes, me toca predicar el martes, ¿verdad? ¿Sí decimos eso? No, decimos, sí, pastor, sí, pastor, sí predicamos. ¿Y cómo estamos en el tiempo que nos toca predicar? Nerviosos, ¿verdad? ¿Y qué tal cuando estamos haciendo la prédica? Señor, háblanos, por favor, háblanos. Pero el escudero obediente predica. Dice, sí, pastor, yo predico. Si el pastor le dice, tienes que ir a evangelizar, ¿qué dice el escudero? Yo voy, pastor. Si le dice, tengo que ir a tal lugar y necesito que me acompañen, el escudero tiene que decir, yo voy, yo le ayudo, pastor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el escudero, si el escudero obedece a su pastor, no está obedeciendo a su pastor, está obedeciendo a Dios. Porque Dios le puso una autoridad, le puso un líder para que lo guíe, para que le enseñe. Y ese líder es el pastor. Y en Romanos 13, del 1 al 2, nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, aquí dice algo muy fuerte, aquel que resiste, aquel que no obedece, dice, acarrean condenación para sí mismos. Qué palabra fuerte, porque si el pastor nos dice, vas a predicar, no quiero, no puedo y no quiero. Vas a ir a evangelizar, no quiero, no puedo y no quiero. Y a lo mejor no tienes nada que hacer. A lo mejor tienes que estar acostado viendo una serie de Netflix o viendo los TikToks, ¿no? Que hoy es muy común, o en Facebook, viendo cosas que pues no nos edifican y nos acercan al reino de Dios, ¿no? Y sobre todo nos hace que acarreemos condenación, porque aquí está diciendo la palabra que aquel que resiste, aquel que no obedece, acarrea grande condenación. Ser obediente es la primera característica que un escudero de Dios debe de tener. Un escudero debe ser fiel a su pastor, como estaba diciendo Diana. Ya vimos la historia de
Jesse, de su escudero, que le fue infiel. Y ya vimos qué fue lo que él acarreó, ¿verdad? Qué fue lo que le vino a él. Un escudero también pelea las batallas con su líder. Cuando es hora de pelear, cuando es hora de guerrear, ¿qué hace el escudero? Se levanta. Si el pastor está haciendo guerra, si su líder, aquí estoy, pastor, y empieza también a hacer guerra, empieza a pelear. No deja solo a su líder, no deja solo a su pastor. Hay una historia muy hermosa en Primera de Samuel 14:1, acompáñame, dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. ¿Qué hizo Jonatán? Había guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Entonces Jonatán decidió ir a enfrentar a los filisteos. Pero aquí dice que Jonatán no le dijo a su padre. ¿Por qué creen que Jonatán no le dijo a su padre y le ocultó que iba a ir? ¿Alguien lo sabe? Porque lo iba a detener, porque se iba a oponer, porque no iba a estar de acuerdo que Jonatán subiera, porque Saúl estaba temeroso porque los filisteos les estaban ganando. Entonces Jonatán decidió ir. Y en Primera de Samuel 14:6 nos dice la palabra: dijo Jonatán a su paje de armas, o sea, a su escudero, le dijo: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Aquí Jonatán estaba confiando en que Dios iba con él. Por eso le dijo: para Dios no es difícil salvar a Israel a través de nosotros dos, porque eran dos, era Jonatán y su escudero. Le dijo: si el Señor tiene la voluntad de Dios es salvarnos, Él nos puede salvar aunque sea con una sola persona que pelee, con una persona que le haga guerra al enemigo. Y así puede pasar en tu casa, como dice Diana, si tú te levantas como escudero en tu casa a guerrear, a orar, a pelear, el Señor puede salvar tu familia a través de ti, con una sola persona. Y adelante dice en Primera de Samuel 14:7, y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. ¿Qué le dijo? Sí, vamos, yo voy contigo, no estás solo, yo estoy aquí para apoyarte, yo haré todo lo que tú me digas. Si me dices que yo me vaya para allá, me voy para allá. Si me dices que me siente, me siento. Si me dices que pelee, peleo. Ese es el escudero que Dios espera que seamos nosotros. Ese escudero que pelee, ese escudero que esté atrás de su pastor, peleando la batalla, no dejándolo solo. Un escudero de Dios confía en las decisiones que su pastor toma o su líder. Alienta a su líder como lo hizo este varón, este escudero de Jonatán. Como les dije, sí, vamos, no estamos solos. Dios pelea con nosotros. Dios nos dará la victoria, vamos. ¿Cuentas conmigo?, le dijo. La palabra dice que cuando nosotros le decimos cuando nosotros le decimos a nuestro líder: sí, yo voy, cuenta conmigo, no estás solo. Si en realidad nosotros le estamos diciendo al pastor: yo iré, yo predicaré, yo evangelizaré, yo lo haré por usted. Si usted no puede, yo lo haré. Tenemos que cumplirlo. La palabra dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Pero luego, ¿qué pasa? Hay veces que le decimos al pastor: sí,
yo voy a ir a evangelizar y no llegamos. Yo voy a ir a la velada, no llegamos. Yo voy a ir a predicar y a la mera hora, ay pastor, no puedo. Me sentí mal, me dolió la cabeza o X. Y dejamos ese privilegio. Abandonamos ese privilegio que el Señor nos está dando, porque el Señor nos lo está dando a través de nuestro líder, a través de nuestro pastor. Y si Él nos escogió, si Él nos dio ese privilegio, es porque Dios confió en que tú, en que yo lo podemos hacer. Y en que a través de nosotros, el pastor confía en que a través de nosotros se va a cumplir el propósito de Dios. Los escuderos de Dios no le fallan a su pastor, no le fallan a Dios primeramente. Al no fallar a tu pastor, tú no le estás fallando a Dios, porque es la autoridad que el Señor ha puesto sobre nosotros. Quiero decirte que solo los escuderos fieles y leales cumplen su palabra, cumplen su promesa. Y nosotros tenemos que ser fieles, tenemos que ser leales a Dios y al pastor. Aquí podemos ver al escudero de Jonathan, como te dije, que lo alentó, que le fue fiel hasta el último momento. Porque Jonathan, antes de subir, dicen que iba subiendo como una montaña, él subía con sus manos y sus pies, iba trepando. Y él le dijo al Señor, Señor, muéstrame, Señor. Si aquellos hombres me dicen, ven aquí, es señal de que no puedo subir. O si ellos me dicen, quédate allá, es señal de que no debo subir. O sea, Jonathan le puso al Señor una señal para que le mostrara que iba a tener la victoria. Y así fue. Jonathan subió y trepó como pudo esa montaña. Y su escudero, dice la palabra, que iba atrás. Iba atrás, y cuando subía Jonathan y caían los filisteos, dice la palabra que el escudero agarraba su espada y los iba matando. ¿Qué estaba haciendo este escudero? Le estaba cubriendo las espaldas a su pastor. ¿Para qué? Para que no le dieran un espadazo por la espalda, para que no lo matara el enemigo. Así debemos de ser nosotros, cubrirle las espaldas a nuestro pastor. Amén, amén. En 1 Samuel 14:13 dice, y subió Jonathan trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonathan, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonathan y el paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Como 20 hombres, dice, que fueron las que fue matando cuando iban cayendo este escudero. Y a raíz de eso, el Señor les dio la victoria. Yo me imagino cómo Jonathan se iba trepando sus manos. Tenía la gran habilidad, tenía esa habilidad para treparse y para llegar a sus enemigos. Y más que nada era la confianza que él tenía en el Señor, que él iba a llegar arriba, que él iba a poder y que ellos iban a vencer. Y así fue, ¿verdad? El Señor les dio la victoria. Y como te dije, un buen escudero de Dios cuida las espaldas de su pastor y bloquea los ataques del enemigo. Nuestros pastores, nuestros líderes son los primeros en ser atacados con el enemigo. El enemigo siempre los va a estar atacando. Ellos siempre van a estar en guerra. Entonces, por eso es muy importante que nosotros nos levantemos como intercesores. Nosotros le cuidamos las espaldas a nuestro pastor cuando nosotros oramos, intercedemos, clamamos a través de la oración. ¿Para qué? Para que el enemigo no venga y destruya o toque a nuestro pastor, ¿verdad? Porque el enemigo, sabemos que el enemigo es traicionero. El enemigo siempre te va a atacar por la espalda.
Siempre va a estar ahí rondándote para ver en qué momento puede entrar. Entonces nosotros tenemos que estar ahí bien alerta. Y eso es lo que hace un escudero. Siempre está alerta, siempre está vigilante alrededor, viendo qué está pasando alrededor para que el enemigo no gane la batalla. Amén. Un escudero también levanta los brazos de su líder o de su pastor. En Éxodo 17:9, acompáñame, nos dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Aquí podemos ver una gran victoria que hubo. Pero aquí nos está diciendo que Moisés se cansó. Moisés ya estaba muy cansado. Y sabes, también nuestro líder se cansa. También nuestro pastor se cansa. Él necesita que así como a Moisés le levantaron las manos Hur y Aarón, nosotros se las levantemos. Aquí también nos dice que ellos le llevaron una roca y lo sentaron. ¿Por qué? Porque él ya estaba agotado. Pero él se sentó en la roca. Sabemos que la roca representa nuestro Señor Jesucristo. Ya ahí sentado, descansando, vinieron los escuderos y le levantaron las manos. ¿Para qué? Para que se ganara la victoria en el pueblo. Nosotros como escuderos tenemos que levantar esas manos. Ver que el pastor esté bien. Si lo vemos cansado, lo vemos fatigado, orar por él. A mí, la verdad, me agrada y le doy gracias a Dios por la vida de la hermanita Vicky. Porque yo veo que ora por el pastor. Es un gran escudero que el Señor ha puesto. Así nosotros debemos de tomar ese ejemplo. Y cuando veamos al pastor, que lo veamos, no sé, decaído, triste, porque ellos también sienten tristeza. También yo me imagino que se sienten a veces decepcionados. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia a veces no quiere nada con el Señor. Porque muchos dejan de venir a la casa. Porque de repente estar aquí y ver la iglesia vacía, ¿a quién le voy a predicar? ¿A las sillas? ¿Que se conviertan las sillas? No. ¿Se imaginan qué frustración ha de sentir un pastor cuando llegue a su iglesia a predicar? Gracias a Dios aquí todavía seguimos viniendo. Habemos personas fieles y leales que son las que están aquí, ¿sí? Y esas personas fieles y leales necesitamos levantarle las manos a nuestro pastor. Y como les dije, no dejar de orar por él. Día, noche, orar por él, clamar por él, interceder por él y por la iglesia, porque eso hace un escudero, se vuelve intercesor de toda la iglesia, de todos aquellos que ya no han venido. Hay que orar por ellos, hay que clamar por ellos. Eso es levantar las manos del pastor para que la iglesia se llene, como el día de la velada. Fue hermoso, de verdad, ese día. Fue sorprendente, fue una obra del Señor, porque yo pensaba, dije, no, pues van a llegar como 20.
llegaron como 200. Gracias a Dios. Y estaba yo bien sorprendida, de verdad, por el Señor, porque dije, Señor, esta es obra tuya, es obra tuya. Y gloria a Dios, porque juntos, unidos en una misma iglesia, porque fue una la que estaba aquí reunida, pudimos orar y clamar. Y así todos los que estamos aquí tenemos juntos que orar, juntos que clamar en un mismo sentir, como dice Diana. Si hay división, si nosotros sentimos que hay algo que nos está dividiendo, orar, comentarlo. Si yo siento que alguien tiene algo contra mí, ir y decirle, oye, dice algo, perdóname. No somos perfectos, nadie es perfecto, ni siquiera el pastor es perfecto. Pero por eso el Señor nos dijo que perdonemos 70 veces 7. ¿Por qué? Porque quiere que todos estemos unidos, que nos amemos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros, para que el enemigo no logre ventaja y destruya esta iglesia hermosa que el Señor está levantando y que hasta hoy ha prevalecido, en el nombre de Jesús. Amén. Todos los que estamos aquí somos benditos en el nombre de Jesús, bendecidos porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. También un escudero del Señor, como te dije, le cuida las espaldas, pelea junto a Él. Un buen escudero de Dios debe de tener mucho amor, mucha tolerancia. Tolerarnos los unos a los otros, como dice la palabra, y estar siempre vigilante. Y tener siempre listas sus armas de guerra. ¿Cuáles son las armas de guerra? Muchos ya los conocen. La palabra, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús. Tenemos muchas armas que el Señor nos ha dado. El amor es un arma muy poderosa, muy poderosa. Porque si tú llegas con alguien que sientes que tiene algo contra ti, lo abrazas y le dices, mi hermano, te amo mucho. ¿Qué hace? Su corazón, ay, me ama. Yo lo odio, pero él me ama. Y no lo puede creer. Yo lo sigo odiando, pero él me sigue amando. Y el odio se va quitando y ya poco a poco, ya después, no sé si les ha pasado, ya después ven que lo saluda, hola, buenas tardes mi hermano, buenas tardes, y ya después sientes el apapacho, el abrazo, ay Señor, ya no me odia. ¿Pero por qué? Por ese amor que Dios depositó en ti, que tú le mostraste a tu hermano. Y de esa forma, si en esta iglesia hay amor, nos unimos, nos perdonamos, va a crecer esta iglesia. Y el enemigo, como dice el Señor Jesús, tú nada tienes que ver conmigo. No tienes parte en esta iglesia, porque aquí el amor de Cristo reina. La unidad de Cristo reina. Y porque somos esos escuderos fieles, capaces, comprometidos, escuderos que levantamos las manos a nuestro pastor, orando, clamando, perdonando. Es difícil, pero lo vamos a lograr, ¿sí? Bueno, y para todos aquellos que dicen, que escucharon la prédica y dicen, yo soy ese escudero. Yo soy como el escudero de Jonathan. Espero que no como el escudero de Jesse, sino como el escudero que ayudó a Jonathan. Hoy el Señor te hace un llamado a ti. Si tú dices, yo soy ese escudero, ponte de pie. Si tú dices, yo quiero ser ese escudero, quiero tener esa fidelidad, quiero tener ese amor, esa lealtad, quiero levantar las manos de mi pastor, de mi líder, yo quiero ser llamado escudero de Dios. Ponte en tus pies.
Vamos a cerrar nuestros ojos y hoy vamos a decirle, amado Señor, reconocemos, Padre mío, que no hemos sido los escuderos que tú has querido que seamos, Señor. Hemos fallado, ciertamente, Señor, fallamos en todo, pero hoy estamos aquí para pedirte perdón. Perdónanos, Señor, porque hemos sido desobedientes, porque hemos resistido al llamado que tú nos haces. Pero hoy tú nos llamas como escuderos fieles, Señor. Aquí estamos, Señor. Hoy levantamos nuestras manos, Señor. Venimos a ti, Señor, a pedirte, amado Señor, que no permitas que nos alejemos de tus propósitos. Queremos, como dice la alabanza, depender de ti, ser guiados por ti. Que tú implantes esa obediencia que Jesucristo tuvo en cada uno de nosotros, Señor, para que seamos fieles, leales, Señor, comprometidos. Por eso hoy, Señor, vengo a hacer un compromiso contigo, amado Señor. Vengo a comprometerme delante de ti, Padre, que como escudero de Dios que tú me has llamado, hoy, Señor, prometo buscarte cada día más. Prometo orar, interceder y clamar, Señor. Prometo levantar las manos del líder que tú has puesto, Señor, de nuestro pastor, Señor. Hoy prometemos levantar las manos de él, alentarlo, Señor, estar con él en todo, Señor, no dejarlo solo, Padre. Perdónanos porque en ocasiones lo hemos hecho, Señor. Solo tú conoces el corazón de tu siervo. Tú sabes cuántas veces ha llorado, ha clamado por esta iglesia infiel. Tú sabes cuántas veces ha doblado sus rodillas, Señor. Tu palabra dice que no hay mayor amor que aquel que pone su vida, Señor, por el hermano. Y Él lo ha hecho. Nosotros no hemos sabido valorar eso. Por eso hoy te pedimos perdón. Hoy bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por haber puesto ese pastor, ese líder, ese siervo tuyo, Señor, para edificarnos, para sacar adelante esta iglesia. Señor, perdónanos. Llénanos de tu amor, llénanos de tu presencia. Síguenos edificando, Señor. Pon el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Que anhelemos, Señor, ser esos siervos vigilantes. Esos siervos que clamen de rodillas por tu presencia, Señor. Te lo pedimos, amado Señor. En el nombre de Jesús.